necesidad de clarificar los conceptos bíblicos. Nosotros, como toda comunidad a nivel del mundo, manejamos conceptos. Estos conceptos pareciera ser de que uno los tiene muy claros, pero los conceptos bíblicos muchas veces uno los expone y no necesariamente tenemos, ¿verdad?, esa claridad que deberíamos de tener en cuanto a los conceptos que nosotros manejamos bíblicamente. Por ejemplo, la palabra ángel es una palabra en griego que no fue traducida. Simplemente decimos ángel como algo, ¿verdad?, que viene del cielo, un ser semi-humano o humano, parecido al humano, y a eso le llamamos ángel. Pero no necesariamente, ¿verdad?, un ángel es un ser angelical o del cielo, sino que un ángel, ya traducido al castellano, significa el enviado de Dios. ¿Sí? Puede ser una persona, un ser humano, un niño, un joven, un anciano, puede ser un doctor, un ingeniero, puede ser cualquier persona que se nos atraviese en el camino y nosotros seamos bendecidos por estas personas. Entonces, podemos llamar al Señor ha enviado a esta persona, ha enviado una. Amén. Entonces, los conceptos deben de tener esa clarificación, ¿verdad? Nosotros debemos de tratar de comprenderlos a profundidad. Y por eso nos dimos, ¿verdad?, esta lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 11, porque, ¿verdad?, es importante pues analizar desde ese texto, analizar 4 puntos bien importantes. En primer lugar, vamos a analizar el bautismo en agua, que es el tema que nos está, ¿verdad?, deteniendo en este tiempo. El bautismo en agua. ¿Por qué decimos bautismo en agua? Porque también hay bautismo en espíritu. Pero nos detenemos, ¿verdad?, a hablar en esta mañana acerca del bautismo en agua, pero no solamente porque pareciera ser de que hay ciertos conceptos que son, ¿verdad?, entendidos, propios del cristianismo, pero déjeme decirle que no. Hay otras culturas que también bautizan en agua, ya lo vamos a ver. También el bautismo en agua en el Antiguo Testamento, como la Biblia en el Antiguo Testamento lo concibe, ¿verdad? Vamos a ver también el bautismo en agua en el Nuevo Testamento y, por supuesto, el bautismo en agua y su comprensión para nuestros tiempos, como lo vamos a comprender nosotros hoy, ¿verdad? Son 4 elementos que vamos a estar viendo de contenido de esta enseñanza y que, ¿verdad?, hay algo muy importante que decir al respecto. Cuando hablamos de otra cultura, esto no debe ser ajeno a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el antiguo Egipto tenían el Nilo y consideraban el agua como algo sagrado. Habían ritos de purificación, usando el Nilo como para renovar la pureza espiritual. Habían sacerdotes, ¿verdad?, que se acercaban al Nilo y entendían también en cierta medida que la divinidad también estaba aquí en el agua. El agua era parte de la divinidad. Por eso, cuando tienen el conflicto con los esclavos en Egipto, el agua se transforma en sangre, ¿verdad?, un color rojizo que llamó las moscas y todo eso, y procuraron los mismos sacerdotes sanar esa situación, ¿verdad?, cosa que no lo pudieron lograr. Entonces allí se derrumba la deidad de ellos, que era el río Nilo. Pero en sí el agua era considerada como un acto de purificación, de renovación, ¿verdad? También en Grecia antigua tenían estas construcciones que tenían en sus casas, donde se llenaba de agua, eran baños rituales antes de participar en ceremonias religiosas. Se bañaban, se purificaban, y esto era parte litúrgica también, parte de la vida. No solo eso, también en la India
tenemos un río muy citado, ¿verdad?, por los escritores, visitado por una infinidad de hindúes y también en el mundo, porque consideran al Ganges como también parte de la divinidad. Y hacen sus rituales, ¿verdad?, de purificación. Sumergirse a este río evoca también la purificación de sus faltas ante, ¿verdad?, la deidad que es el río Ganges. Entonces, esto significa muchísimo, porque estas son comunidades milenarias. O sea, estas son comunidades mucho más antiguas que el cristianismo y que el judaísmo. El judaísmo es más antiguo que el cristianismo, pero estas culturas son mucho más antiguas que el judaísmo mismo. Imagínense. O sea que ya existían rituales que le decían al ser humano que a través de la limpieza, la purificación del cuerpo, a través, ¿verdad?, del simbolismo que representa el agua, ¿verdad?, que cae en el cuerpo, significa, ¿verdad?, limpieza de impureza, no solo externo, sino también interno. El hombre salía, por lo menos en el río Ganges, el hombre y la mujer, o cualquiera que llegara allí, salía limpio, purificado, para empezar una nueva vida. Entonces, todos estos elementos son bien importantes porque tienen que ver con el agua. O sea, el agua como forma ritual en las distintas culturas, en la historia y en el mundo. O sea, no es una cuestión puramente del cristianismo, ¿verdad?, pasar por las aguas bautismales. Esta es una tradición, ¿verdad?, milenaria. Estemos tratando de enseñar lo que tenemos aquí en la presentación. Si usted le surge una pregunta en ese momento, puede hacerla, ¿verdad? Puede levantar su mano y hacer la pregunta que usted estima conveniente. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos las ideas que conocemos de la vida, del mundo. Entonces, y muchas veces lo que nosotros podemos estar enseñando acá contrasta con esas ideas. Por lo tanto, le hacemos, ¿verdad?, el punto ahí, le hacemos saber que usted puede hacer preguntas. Mire, yo entiendo las cosas así, entonces dígame si es así o no. Ninguna pregunta se desestima, ¿verdad? Todas las preguntas son importantes. Y muchas veces nosotros tenemos preguntas y no queremos evacuarlas y nos quedamos con aquello, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esa oportunidad, porque regularmente en la mayoría de las iglesias no se puede hacer eso, ¿verdad? Es una enseñanza tipo bancaria. O sea, el que está al frente tira ráfaga de información, ¿verdad?, y nadie puede decir nada. ¿Ya? Así es todo. Entonces, pero aquí hacemos ese acercamiento entre el feligrés y el que está compartiendo la enseñanza. Así que si en algún momento usted le surge una pregunta, levante la mano y consulte, ¿verdad? No hay un problema de interrupción en ese sentido, sino hay una interacción y la enseñanza continua. Bien, veamos pues el bautismo en agua en el Antiguo Testamento. ¿Ha traído Biblia, verdad? Amén. Porque la vamos a ocupar un poquito. Veamos. Éxodo capítulo 30, versículo 20 al 21. Si alguien lo encuentra de texto, me lo lee por favor. Cualquiera, ¿verdad? El que lo encuentre primero. Aquí, Éxodo capítulo 30, versículo 20 al 21. 30, 20, 21. Amén. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se levantarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se levantarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, dice, y
y tú descenderán de sus generaciones. Amén. ¿Alguien más que me repita ese último versículo? Allá en la otra versión, ¿cómo aparece ahí? Esta dice el 21. 21. Ok, para que no mueran, deberán lavarse las manos y los pies. Esto será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes. Entonces la cuestión es lavarse. ¿Por qué van a lavarse? No, con agua. ¿Sí? El tabernáculo se establecía en el desierto. Las tribus estaban alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba protegido, ¿verdad?, externamente por una barrera, como un cerco, ¿verdad?, de lo que hay allá en los campos. Pero allá en los campos le ponen un tronquito y después le ponen el alambre, ¿verdad?, ese de púas. Pero allá estaba así forradito también alrededor y solo tenía una sola entrada. El tabernáculo era como este lugar, ¿verdad? Aquí donde nosotros estamos. Tenía una sola entrada, hay una parte principal. Cuando la persona entraba a esa parte principal, lo primero que encontraba era el lugar, hermano, de sacrificio. Allí las personas llevaban sus sacrificios. Recordemos que Israel tenía sus tradiciones. Y no todos los pueblos en el mundo en aquellos tiempos tenían esa forma tradicional, ¿verdad?, de convivir entre la fe y las obras. No todos eran así. Pero Israel tenía esa tradición, el sacrificio de los animales, ¿verdad? Era bien dantesco aquello, no era tan sencillo, ¿verdad? Por lo menos nosotros que nos acercamos a Dios en esta vida, vemos que era bastante cruel, ¿verdad?, en aquel momento. ¿Sí? Era bastante cruel. Y el derramamiento de la sangre era normal, ¿verdad?, para los israelitas. Derramar sangre de los animales inocentes. Y posteriormente a eso, la persona que sacrificaba tenía, ¿verdad?, muy cerca de él, era una pila con agua, y ahí se lavaban las manos, se lavaban los pies, ¿verdad? Porque después había que entrar para confirmar el sacrificio allá al lugar santísimo, al lugar santo y después al lugar santísimo. Todo sacerdote que iba, ¿verdad?, a presentarse delante de Dios a ofrecer sacrificios, ¿verdad?, a Dios, necesitaba estar limpio, necesitaba lavarse, como dice el texto, ¿verdad? Lavarse. Y que allí mismo, en ese lugar, habían tinajas. Aquellas tinajas que en el Nuevo Testamento se encontraron cuando Jesús estaba en las bodas de Caná. Esas tinajas eran para la purificación en la parte ritual, ¿verdad? Entonces, ya vemos que en el Antiguo Testamento se ocupaba como parte de la observancia sacerdotal. Los israelitas tenían, ¿verdad?, esa costumbre de purificarse, de lavarse, para poder estar delante de Dios, ¿verdad?, limpios. Veamos que dice Éxodo 15, los primeros versículos vamos a leer del capítulo 15 de Éxodo. ¿Ya lo tienen? Éxodo 15, aquí nos presenta, ¿verdad?, el cántico de María. Y entona desde el versículo 22, capítulo 15, versículo 22, nos hablan, ¿verdad?, de ciertas ideas que tienen que ver con el agua. Entonces es una observancia comunitaria que en aquel momento, ¿verdad?, fue necesario. El agua purificó y ayudó a la comunidad en aquel momento determinado. Vamos a seguir con esto. Busquemos por favor este otro texto. Le dije que vamos a buscar varios textos. Este es un profeta llamado Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Busquémoslo por favor. Cuando lo encuentre me regala un amén.
Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Amén. ¿Qué dice ahí? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Es verdad, os limpiaré, está hablando en el futuro. Está diciendo y recordándole al pueblo que practicaba, verdad, la limpieza, la purificación a través del el tirarse agua encima del cuerpo. Entonces está hablando acerca de la renovación y promesa. Entonces el agua, mis queridos hermanos y hermanas, ha sido muy fundamental, ¿verdad?, en la vida del ser humano, no solo para sobrevivir, ¿verdad?, porque el cuerpo demanda líquido, ¿verdad?, para poder sobrevivir, para vivir, no solamente para saciar esa sed que el hombre, ¿verdad?, necesita a diario, necesitamos consumir bastante agua, pero como vemos acá, el agua no solo era para eso, sino también para renovar lo que es esa vida en el mundo, renovarse, recrearse, digamos, ¿verdad? Dios le bendiga, pase adelante, hermano. Entonces, el agua es muy importante. El agua como señal de renovación y promesa. Dios, ¿verdad?, habla acerca de eso en este texto en particular. El profeta sabe cómo están las condiciones del pueblo, sabe que es muy difícil, ¿verdad?, la cuestión, pero también les promete y les dice: bueno, yo lo limpiaré, yo lo restauraré. La imagen que aparece acá es una imagen de un tronco que ha sido cortado, y cualquiera podría decir: ya se murió ese arbolito, ya no va a dar más fruto, pero de repente nosotros vemos que está brotando, ¿verdad? Del mismo arbolito está brotando algo, quiere vivir. Porque la vida es así. Nadie en su sano juicio, por supuesto, quiere morir. Amén, iglesia. Si hasta las cucas, ¿cómo se le corren a uno cuando uno las quiere matar, verdad? ¿Sí? Nadie quiere morir. En sus cabales, nadie quiere morir. Entonces, mire qué importante es esto, pues. Encontramos una promesa de renovación, de transformación, de volver a empezar, volver a nacer. ¿Ah? Entonces, ese simbolismo está bien impregnado en el pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento. Por eso que no nos extraña a nosotros, ¿verdad?, hablar del bautismo en agua en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál era el significado que ellos tenían? Lo que en el Antiguo Testamento se comprendía, ¿verdad? Era la renovación, era volver a nacer, era, hermanos, tener otra oportunidad de vida en el mundo. Eso era el significado, y por eso es que cuando Juan Bautista se presenta, ¿verdad?, haciendo un llamamiento a bautizar, la gente, hermano, está respondiendo, aún hasta los religiosos recalcitrantes, malvados, porque no todo religioso, ¿verdad?, vamos a concebirlo como bueno en el mundo. Hay muchos religiosos que es estafador, engañador, hay que tener cuidado con eso. Es muy escaso encontrarnos, ¿verdad?, con personas que hablen honestamente la palabra. Y en este sentido, ¿verdad?, Juan Bautista estaba haciendo un llamamiento: bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Y había un grupo, ¿verdad?, de que estaba llegando a bautizarse allí, ¿verdad? Y él les dijo cosas bien duras. Les dijo hipócritas, ¿verdad? Amén, iglesia. Amén. Bueno, entonces, ese es en el contexto en el que los versículos que leímos desde el principio, ¿verdad?, nos ponen al tanto acerca de esto. Pero no solo ese contexto vamos a tocar en esta mañana, porque me es necesario, hermanos y hermanas, los que estamos aquí, los que nos están, ¿verdad?, siguiendo por las redes sociales, hay que ver el contexto más amplio. El contexto reducido es aquel, ¿verdad?, donde los personajes que cita el texto están ahí presentes. Y pareciera ser de que el otro contexto general no nos interesaría, ¿verdad? Pero aquí vamos a ampliarnos más, aquí vamos a profundizar más. Y eso es una bendición que Dios nos da, ¿verdad?, de que la Biblia se enseña de esta manera,
que se expanda más, que se conozca más, que se profundice más y que cale más en nuestros corazones. Porque, hermanos, al conocer esos otros elementos que están en el exterior, nos da entonces, hermanos, una identificación con la vida, ¿verdad? Veamos entonces, ¿cuáles son esos condicionamientos que existían en aquel momento? Bien, veamos, ahí había un problema económico en la sociedad. Veamos Santiago 5:4 que nos dice. Amén, solo uno o una. Cualquiera puede participar. Dígale al hermano que tiene al lado suyo, hermano, ayúdeme, por favor. Lee ese texto. Hermano, ayúdame. Lee ese texto, Dios. A ver, ven, solo uno, una. ¿Qué dice? Aquí clama el jornal de los obreros. Mateo 5:4. Sí, sí. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado nuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los ríos del Señor de los ejércitos. Aquí hay que tener una idea clara, hermano. Las condiciones económicas eran bien fregadas. No es que no hubiera dinero, lo que pasa es que no le querían pagar a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cree usted, hermano, que usted se esté afanando, trabajando todos los días, que se levanta bien temprano de su casa, se va a trabajar, pasa todo el día bajo el sol, y al final, hermano, usted está esperando, ¿verdad?, que allá al fin del mes, porque ni al 15 le dieron un adelanto, pero al fin del mes usted está esperando, ¿verdad?, que le paguen? ¿Qué pasaría que pasen 15 días y no le pagan? Pero usted tiene que seguir trabajando. ¿Qué pasaría que pasen 15 días más y a usted no le pagan? Y el jefe le dice, ahorita espérenos, ¿verdad? Espérenos, aunque tenga cómo resolver el asunto. Aunque tenga cómo resolver el asunto. Esto, hermano, es bien peculiar, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos habían señores, hablando de un estatus, ¿verdad?, económico. Estaban los señores que eran prácticamente los ricos de su tiempo, aparte de los políticos, de los encargados de las leyes, los encargados de la seguridad, como el ejército, que eran los que más tenían, ¿verdad?, plata en aquel momento. Esto lo estuvimos compartiendo aquí allá en el grupo. Entonces tenemos que había un problema económico y Santiago era un líder religioso que era escuchado por las autoridades. El vínculo entre lo religioso, ¿verdad?, y lo político, económico estaban bien arraigados, porque los religiosos podían hacerle críticas o llamamientos a aquellos, ¿verdad?, que sustentaban el poder en su momento. Y Santiago, ¿verdad?, es bien desafiante en ese sentido. Amén, iglesia, no sé si me doy a entender con esto. Sí. Él estaba defendiendo la causa de los que estaban agobiados, porque el que llega a trabajar, detrás de él, ¿quiénes están? Está la esposa, están los hijos, están, ¿verdad?, pues sí, posiblemente sus papás, su mamá, ¿verdad?, que ya está ancianita y dependen de él. Entonces, detrás de este hombre que está clamando porque se les paguen los trabajos, está, hermano, toda su familia, ¿verdad? Toda su familia. Serán parte de las condiciones bastante recurrentes en aquellos tiempos, ¿verdad? Y la Biblia lo deja bien marcado. Vemos también acá Lucas capítulo 15, versículo 11 y siguientes. A ver, ¿qué nos dice alguien que no haya participado en esto? ¿Ven? También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Sí. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Amén, ahí nomás. Okay. Sí. Aquí dice siguiente, pero eso no significa que lo vamos a leer todo, que es bien largo, sino que eso nos queda de tarea. Había derroche y pobreza, o sea, riqueza sí había, ¿no?, pero que no se distribuía, ¿verdad?, muy honestamente. Entonces, había derroche. Ahí dice la escritura, ¿verdad?, que vino un joven y le pidió al papá
su herencia, ¿verdad? Dame la herencia antes que te mueras, ¿verdad? Y se la dio, ¿verdad? Allá vino aquel y comenzó, hermano, a hacerse de amigos, de aquellos amigos, ¿verdad? Que siempre están ahí cuando uno tiene. Ajá. Pero cuando uno ya no tiene, nos vemos pues, salud pues. Me saludas a que nunca vuelvo. ¿Ah? Entonces, mire qué difícil es eso, porque a este pobre hombre le fue bastante mal, pero solo tenga la idea de que la gente más pobre quería hasta comer de la comida que se les daba a los cerdos, o sea, los pobres de aquel momento. O sea, la situación que se vivía, ¿verdad?, en tiempos de Juan Bautista eran bien difíciles. Amén, iglesia. Miren, muchas veces la situación económica se pone bien seria en el hogar, hermano. Pero seria. Y uno no haya que hacer. ¿Sí? Uno no haya que hacer, hermano. Entonces, mire qué interesante fue, porque aquel hombre buscó, ¿verdad?, trabajo, y nadie le quería dar hasta que llegó uno y le dijo, bueno, ahí tengo yo, perdón, unos cerdos, ¿querés? Cuidámelos pues. Y aquel tenía un hambre, porque cuando uno comienza a trabajar no le pagan, ¿verdad?, lo que va a trabajar, le pagan lo trabajado. ¿Verdad que sí así es? Le pagan lo trabajado. Entonces uno le dice, vale, lo vamos a contratar a usted. Y comienza uno los primeros 15 días. Y al final del 15 le paga a uno lo trabajado. ¿Sí? Entonces este pobre hombre no tenía nada. Y comenzó a trabajar. ¿Y cómo iba a hacer para comer? Qué difícil, ¿verdad? Entonces cuando le estaba dando comida a los cerdos, le daban ganas de comer. Una vez me dijo un amigo, mire, yo nunca había probado comida para perros. Me dijo, pero la situación estaba tan difícil que comí, me dijo. No, pues sí. La situación es como le digo, hay extremos de extremos. Allá mi tía Rosa, allá por Chinameca, hermano, en un pueblito que llama Nueva Guadalupe, ellos en los años de hambruna aquí en El Salvador, dicen que ella iba al monte a cortar monte, hermano. Ahí de cualquiera de los montecitos que están ahí, cortaban y hacían sopa de eso. ¿Sí? Entonces, la pobreza en aquel momento era bien difícil. Juan Bautista dice que comía langosta. No, ya creo usted que ese era un gran festín, ¿verdad? No, lo que pasa es que no había más que comer. Y la miel se lo buscaban, ¿verdad? Ya donde sea, ¿verdad? Andaban buscando qué comer. Veamos qué dice Mateo 12:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Moisés y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vale, solo imagínense ustedes, ya vimos el problema económico que vi, ¿sí? El problema económico también acarrea pobreza. Unos no y otros bien fregados. Pero aquí entramos a un nivel bien difícil también de la sociedad, ¿verdad? Porque encontramos que los que están en el poder se convierten en asesinos, reprimen al pueblo en su búsqueda de querer una vida digna, en su búsqueda de reclamo, son garroteados. Y aquí en este caso son asesinados. ¿Por qué? Porque veían y escuchaban, ¿verdad?, que se había levantado otro rey, ¿sí? Y había que quitar a ese rey, pues entonces hay una cuestión tanto económica, de pobreza social, y también había un comportamiento bien asesino, ¿verdad?, déspota de los líderes que están en el poder. La Biblia enmarca eso. Los políticos de aquel momento eran duros con el trato, ¿verdad?, de la población. Y esto, hermanos, se ha vivido. Nosotros en El Salvador hemos vivido eso. Cuando una persona tiene el poder total, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando una persona, usted y yo, le entregamos el poder total, quieras o no, después, hermano, van la represión, ¿verdad?, el secuestro, asesinato. Estamos viviendo un régimen distinto, y me atrevo a decir esto, estamos viviendo un régimen distinto, porque en las dictaduras militares a uno lo llevaban a sacar de la casa
los metían en vehículos y los llevaban a perder, los asesinaban y los tiraban allá en el mar, o en tumbas clandestinas. Pero hoy no, hermano, hoy se ha innovado el asunto. Ahora, hermano, lo agarran a usted, ¿verdad? Lo ponen las esposas, lo meten preso y usted ya no vuelve a saber de usted. Es algo igual, ¿verdad? Solo que, entre comillas, más humano, entre comillas. Pero no vuelven a saber de usted. Bien difícil el asunto. Por eso hay que tener cuidado, y esto es una reflexión, hermano, que nosotros como iglesia, ¿verdad?, siempre hacemos, porque nos interesa también esa vida toda. Porque lo que está haciendo Juan el Bautista, ya haciendo un llamamiento al bautismo, al arrepentimiento, tiene que ver con todas estas cosas que están aconteciendo, que ahogan al pueblo, que ahogan al ser humano. No sé si me voy a entender. ¿Amén? Entonces están los líderes déspotas y asesinos, y también, mire qué interesante, Mateo 2:22, ¿qué nos dice? Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Amén. Mire qué interesante. Estaba la familia Herodes. Herodes el Grande era el rey, pero él tenía varios hijos. De hecho, la historia secular, la historia fuera de la Biblia, nos pone al tanto de cómo era ese rey. Tenía un montón de mujeres y también tenía varios hijos. Y había una mujer que él pensó que lo querían asesinar y mandó a matar a la mujer y a los hijos. Esa era cosa seria. Pero cuando él muere, quedan sus hijos. ¿Por qué cree usted de que no quieren soltar el poder? Por los grandes beneficios que da eso. ¿Ah? Entonces, es bien difícil, porque todo este contexto es necesario que nosotros como iglesia lo conozcamos. Que cuando Juan Bautista entonces se levanta es porque ya no se soportaba, hermano, la vida. La gente quería una opción distinta de vida. Y eso es lo que dice Marcos del Evangelio. El Evangelio de Marcos nos presenta eso. Él estaba haciendo un llamado al bautismo. Pero ante el bautismo, hermano, antes del bautismo, porque Jesús vivía ya en Nazaret, digamos allá por San Miguel, ¿verdad? Por Morazán. Allá por Morazán vivía Jesús. Y el Jordán quedaba aquí, hermano, por el río Colón. Ahí nomás. Y Jesús estaba allá. No había bicicletas, no había motos, no había carros, buses, nada. Habían caballos, habían camellos, habían burritos. Pero ellos no tenían para eso. Ellos viajaban en caravanas. Se tardaban hasta 3 meses de un punto a otro. Porque tenían que hacer estaciones. ¿Verdad? Entonces, mire qué difícil de aquel momento. Y Jesús se trasladó, pero desde el punto Jesús que se traslada hasta el lugar donde está Juan Bautista, en esa distancia, antes de partir, Jesús ya había decidido. ¿Ya? El bautismo es un llamamiento que Dios le hace a la persona que ha nacido de nuevo, que ya tiene comprensión de su rol en el mundo. ¿Sí? Que ya tiene comprensión de su rol en el mundo. Jesús salió de allá no para tomar la decisión en el momento que se iba a bautizar. No, es que ya estaba decidido, hermanos. Amén, iglesia. Él ya estaba decidido. El bautismo cristiano es un acto único que marca un cambio de estado espiritual y una iniciación en la fe en Jesucristo. Esto, hermano, es bien importante, porque la persona que se bautiza, y lástima que no vino el hermano, porque para él lo había preparado. Ajá, lástima. Pero ahí está el video, ¿verdad? ¿Está grabando? Así que no hay problema. Miren,
Entonces el bautismo se hace a nivel público. ¿Sí? El bautismo se hace a nivel público. Y yo me comprometo, ya tomé una decisión con Dios, con mi vida, pero hoy lo voy a hacer público, delante de mis hermanos y hermanas, de que mi vida de aquí en adelante, ¿verdad?, va a estar al servicio de Dios. ¿Sí? Amén, iglesia. Entonces es un acto único que marca el cambio de estado espiritual y una iniciación en la fe de Jesucristo. Veamos. El bautismo de infantes. Aquí se hace la pregunta, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y también otras denominaciones parecidas, ¿verdad? Creo que el anglicanismo también está, bautiza infantes, también los luteranos bautizan infantes, ¿verdad? Pero de ahí para allá, considero, ¿verdad? No sé si el cisma en el año 1000, donde la Iglesia Católica, ¿verdad?, se separa y se hacen dos grupos. Y ese otro grupo, ¿verdad?, que es casi parecido a la Iglesia Católica, pero que ellos creo que también siguen la misma línea de bautismo, ¿verdad?, de infantes. Nosotros, desde la Reforma Protestante para acá, nosotros como protestantes, nosotros no bautizamos infantes. ¿Y de dónde sacamos ese ejemplo? Del mismo Jesús. Cuando a Jesús lo llevaron a presentarlo en el templo, fue una presentación del niño donde iba a ser circuncidado. Entonces no es lo mismo ser presentado en el templo, ¿verdad?, para la bendición de Dios, que el bautismo. El bautismo es bien diferente. Amén, iglesia. Si tiene preguntas que hacer, hágalas, ¿verdad? Hágalas. ¿Para qué la Iglesia Católica y las otras denominaciones bautizan a los infantes? Para comprometerlos, ¿verdad? Para comprometer al papá y a la mamá. Pero eso también se hace en la presentación de niños. Se compromete el papá y a la mamá. Es la bendición del niño que se comprometa papá y mamá delante de la congregación para que lo cuiden, lo protejan, le den salud, le den educación, le den lo mejor de la vida. Lo que a nosotros no nos dieron en cierta medida, nuestros hijos lo van a tener. Van a tener la mejor formación académica, van a tener, ¿verdad?, algo distinto a lo de nosotros. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo que es necesario, ¿verdad?, recalcarlo cuando alguien le pregunte, ¿y ustedes por qué bautizan, ¿verdad?, ya grande a la gente? Porque el ejemplo es de Jesús. Jesús se bautizó también siendo grande. Y él a los 33 años, ¿verdad?, 30 y fracciones de años, ¿verdad?, él se bautizó según los expertos, ¿verdad? Que esa es la edad que Jesús tenía cuando fue bautizado. No fue un infante, no fue un niño. No sé por qué, ¿verdad?, la iglesia comenzó a bautizar a los niños, ¿verdad?, rompiendo prácticamente esa imagen de Jesús bautizando. Pero lo que sí tengo muy seguro es de que se hace con el fin de que sean, ¿verdad?, miembros en propiedad de la iglesia en ese sentido, ¿verdad? No, ya te bautizaste en la iglesia, sé que no puedes cambiarte de iglesia, ¿verdad?, pero es una cuestión de conciencia en ese sentido. Entonces Jesús no era un infante. Tenemos respuesta entonces para esa pregunta. ¿Por qué bautizamos ya grandes las personas, ya adultas las personas? Porque Jesús fue un adulto. Amén. No sé si hay preguntas de eso o quedó claro. Quedó claro como la horchata. Amén. Amén. Sí me gusta. Jesús tenía pecado por el llamado del bautismo. ¿Cuál era el llamado de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, como decía aquel, ¿verdad?, en el video. Arrepiéntanse. Ajá. Eso decía Juan Bautista, que se arrepintiesen de sus pecados, ¿verdad?, porque el hacha ya está puesta. Así decía. ¿Y de qué se tenían que arrepentir si no de los pecados? Jesús tenía pecado entonces porque él llegó delante de Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús entonces tenía pecado porque él llegó y estaba allí, ¿verdad?, enfrente de él. Bueno, déjame decirle que no, Jesús no tenía pecado. Por eso a Jesús
Más adelante, ¿verdad? Se le compara con el cordero. El cordero sin manchas. O sea, aquel animalito perfecto que se escogía entre todos, había muchos animalitos, pero él era el perfecto, ¿verdad?, para el sacrificio. Entonces él se le vincula con el cordero, con la imagen del cordero. Es una analogía, por supuesto, de un animal con un ser humano, la perfección de un animal con la perfección de un ser humano. No hay ser humano en la historia. No hay ser humano en la historia, parte de Jesús, que se le puedan, hermano, adjudicar, ¿verdad?, estos atributos. Un hombre santo. La Iglesia Católica le ha llamado santos a un montón de gente. Por ejemplo, aquí podemos tener, ¿verdad?, algunos en la Biblia. ¿Sí? San Mateo, San Marcos. En El Salvador, aquí en El Salvador, tenemos una santería enorme. Santiago Texacuán. Nombre. San Vicente. Tenemos, hermanos, nombres. Que el catolicismo era enorme en aquellos tiempos. Pero enorme. Póngale atención a esos nombres, que usted los va a encontrar en cualquier lugar, hermano. Significa el dominio apostólico romano, ¿verdad?, que ha estado bien metido, hermano, en las raíces, ¿verdad?, de nuestros pueblos. ¿Ah? Entonces, pero le pregunto, ¿a esto que se les denomina santo, tuvieron pecado, sí o no? Sí. ¿Quién es el único que no pecó? Jesús de Nazaret. Amén. Un ser perfecto. Entonces, Jesús no tenía pecado. No, dice acá, ¿verdad? La respuesta es no. Jesús de Nazaret no tenía pecado, sino que procura cumplir con los rituales de su comunidad religiosa. Cumple así la palabra de Dios. Me bautizo porque es necesario hacerlo delante del pueblo, que todos identifiquen que mi vida ha sido ya decidida de aquí en adelante. Yo voy a estar al servicio de la humanidad. Doy ese paso, me bautizo. Por eso es que Juan el Bautista se le niega en cierto momento. No, hombre, le dice, ¿cómo tú vienes a bautizarte? Mejor bautízame tú a mí, le dice. No puedo hacer eso yo. Momento, le dice Jesús, que es necesario hacerlo, porque las tradiciones, ¿verdad?, del pueblo de Israel así lo demandaban. Entonces Jesús viene, accede, ¿verdad?, Juan Bautista, y lo bautiza. Entonces eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. Antes de pasar, ¿verdad?, porque surge otra pregunta con estas dos que ahorita me acaba de alumbrar el queso, ¿verdad?, como dicen los salvadores. ¿Hay alguna frase especial que ha sido bajada del cielo que nos diga a nosotros cómo se debe decir en el momento que se está bautizando una persona? No. Mateo dice allá, ¿verdad?, que debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero también otro texto dice que hay que bautizar en nombre de Jesús. Ay, entonces, ¿en nombre de quién vamos a estar bautizando? Dice. Pues sí, porque hay como un ritual, ¿verdad?, que se está haciendo en el momento del bautismo. Amén. Hay un. Miren, hermano, ¿cuál es la esencialidad del bautismo? Ponernos al servicio al mundo, nosotros como creyentes. Uno no sirve solo en la iglesia, uno debe de servir de cara al mundo, en la vida real, allá en el trabajo, allá en la calle, allá en toda la vida que nosotros, hermanos, nos toca vivir, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad?, no interesa, a nosotros no nos interesa la forma o la fórmula que los hombres, ¿verdad?, puedan crear, hermano, para poder decirle a la persona a nivel comunitario. Si están los elementos de comunidad, que la persona ya está, hermano, convertida, ¿verdad?, y sabe de que es parte de ese ritual, estar ahí en medio de la comunidad. Si está esa comunidad, si está el agua, si está el arrepentido, ¿verdad?
Entonces, independientemente de cuáles palabras usted ocupe, si dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted lo dice en el nombre de Jesús, te bautizamos, sepultados con Cristo, resucitados a una nueva vida, independientemente de lo que usted le ponga ahí, el menjurje, ¿verdad? Las palabras que usted le ponga. En la esencialidad no es eso. La esencialidad es que usted esté fijado de que está para servir al mundo. Amén, iglesia. Amén. Esa es la esencialidad. Si alguien viene y dice, mire, yo me quiero bautizar porque me bauticé en nombre de Jesús y yo veo de que usted bautiza un padre, no es necesario bautizarse otra vez. Ya estuvo, ya lo hizo. Mire, me quiero bautizar porque usted bautiza en el nombre de Jesús, porque nosotros bautizamos, usted bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es necesario hacerlo. Mi deber es decirle a usted el significado propio del bautismo. ¿Verdad? Que estar consciente de que mi vida hoy está al servicio del mundo. ¿Sí? Amén. Ya estoy al servicio del mundo. Y por eso Jesús cuando inicia el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Marcos inicia allí, en el bautismo propiamente. No está hablando del nacimiento, no le interesa a la comunidad hablar del nacimiento. Le interesa cuándo Jesús inicia, ¿verdad? Su trabajo en el mundo. Y por eso presenta el bautismo. Y ahí arranca el ministerio de Jesús. Y obra en gran manera. No solo a su pueblo. Aunque el texto dice, ¿verdad? Ya San Juan, pero es que le decía yo el día de ayer a una comunidad de Lourdes que leer el Evangelio de Juan es un acto segundo, porque lo primero son los demás evangelios. El Evangelio de Juan es muy profundo y hay que explicarlo más detenidamente. Muchas veces lo primero que lee el cristiano es el Evangelio de Juan y lo deja bien, ¿verdad? Fijado con algunas ideas que no están muy claras, para serle muy honesto. Entonces, aclarando ya este asunto, no sé si ustedes tienen alguna pregunta con esto que acabo de decir en relación, ¿verdad?, a aquellas palabras que uno dice en el momento del bautismo. No sé si usted, ¿verdad?, asienta con lo que estamos diciendo, de que lo principal allí es el compromiso que la persona asume delante de la comunidad, ¿sí? Delante de Dios y la comunidad, por supuesto. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de Jesús, Sí. y toma por base el bautismo de que solo de Jesús. Sí, correcto. ¿Verdad? Ellos no creen en el Espíritu Santo, lo que usted acaba de decir. Sí, Jesús es pero es todo. lo mismo, dice usted. Jesús es todo. Sí, así. Sí, a esa comúnmente le llaman Jesús solo. Jesús solo. Ellos conciben que en Jesús radica tanto el Padre como el Espíritu Santo. Entonces es Dios, no es vuelta a Dios. Y mencionan varios versículos así bastante aislados. Ya tuve en una ocasión un encuentro con uno de sus líderes, ¿verdad? Pero después ya no quisieron volver a hablar conmigo. A ver por qué. Bien, entonces encontramos estos elementos que son muy importantes, ¿verdad? No se bautizan infantes, en niños. Jesús no tenía pecados y también, hermano, aquella fórmula de fe o fórmula de bautismo que se hace, no necesariamente, ¿verdad?, sea la esencialidad del bautismo. Bien. Hermano, Digo, porque hay una pregunta. digo. Yo he escuchado en algunas congregaciones algunas cosas que a mí me dejan inquieto, pues, Sí. porque alguien cree que cuando se bautiza, inmediatamente tiene un cambio. Sí. Pero resulta ser que yo estaba viendo un texto acá, Hechos de los Apóstoles. no, en Ezequiel, lo que leímos anterior, Sí. dice: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaréis vuestra carne y el corazón de piedra. Vaya, mi pregunta es, si en verdad el bautismo quita pecado, alguna gente eso cree. Sí, sí. Se lo digo porque yo lo he oído, lo he escuchado, pues. Sí. Y entonces, digo yo, ¿qué tan cierto es que inmediatamente le va a cambiar el corazón de piedra?
Vamos a buscar otro texto para afirmar lo que usted está diciendo. Es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 48, creo que. Hechos de los Apóstoles. Ahí está más claro lo que usted quiere compartirnos. Creo que ese texto es, hermano. Tengo años de no visitar ese tema, fíjese. ¿Bien? Quiero ver, déjenme ver aquí. Aquí está, 38 es, 238. 238. Vaya, ¿quién me lo lee? 238 de Hechos. A ver, solo uno. 38. Sí. Amén. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está más claro. Ese texto, ¿verdad? Ese es el insignia de estas personas, ¿verdad? Que hablan acerca de eso. Dice, hay que bautizarse para el perdón del pecado. Pero ¿qué antecede al bautismo según el texto? ¿Qué lo antecede? ¿Ah? Tiene que arrepentir. Ahí está. Hermano, Pero no. El texto, porque si uno se arrepiente, puede ser que inmediatamente usted se bautice. Pero regularmente no es así. Uno se arrepiente, pasa un proceso, ¿verdad?, de enseñanza, y después ya uno, teniendo bien claro eso, entonces se bautiza. hermano, se supone de que cuando nosotros venimos a la congregación y reconocemos a nuestro Señor como nuestro único y Salvador, ¿no? Nosotros ya vamos a tener en nuestra vida un cambio, ¿verdad? Aquí lo dice así, recibiréis poder sobre nosotros cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Pero en varias congregaciones se dice de que cuando usted va al bautizo, usted está renunciando al mundo viejo, ¿no?, y van a nacer a un mundo nuevo. Pero prácticamente nosotros, desde el momento que reconocemos a nuestro Señor como nuestro Salvador, nosotros ya llevamos un cambio. Correcto. Pero como dice aquí, cuando iniciamos, que es obediencia al Señor, ¿va? Sí. Para complacerlo, ¿va? Sí. Y es que en esencia lo que se busca es el reconocimiento de sus hermanos, de que usted ha hecho esa decisión de fe, de que usted ya está al servicio de Dios, o sea, de la vida, del mundo. Entonces se hace así, a nivel colectivo, ya no es una cuestión personal. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Religiosamente, hermano, hay muchas congregaciones de que el requisito indispensable para servir en la obra es ser bautizado. Ser bautizado, sí. Esos requisitos no están en la Biblia. No, son cuestiones religiosas. Sí, son religiosos más que todo, ¿verdad? Y hay congregaciones que usted no puede servir si no está casado. Y no se puede casar porque no está bautizado. Entonces hay un montón de trabas que le ponen a las personas. Por eso que se dice que el bautismo es un acto de obediencia. Sí, es un acto de obediencia. Sí. Entonces, esas preguntas que ustedes hacen son muy importantes, ¿verdad? Para ir desglosando también esta cuestión. Bien. Ya estamos llegando casi al final. No me duele. El bautismo en agua y su comprensión para nuestros tiempos. ¿Cómo lo vamos a comprender? Tres áreas nada más. Aquí, considerando un acto de obediencia, lo que ustedes estaban diciendo. ¿No? Es un acto de obediencia. ¿Qué pasaría? Oiga bien lo que le voy a decir, es bueno pensar en las cosas. ¿Qué pasaría si yo, mis estimados hermanos, me convierto al cristianismo, al camino de Dios? ¿Qué pasaría? Paso 10 años viviendo la fe, así, a caballo. Y me muero, pero no me bauticé. ¿Cree usted que esta persona va al cielo o va al infierno? En esa forma, ¿verdad?, bastante drástica de ver las cosas futuras. ¿Qué cree usted? No fue obediente, ¿va? ¿Sí?
¿Qué cree usted que va a pesar delante de los ojos de Dios? ¿Lo que ese hombre vivió o lo que el hombre hizo o no hizo a nivel ritual? A ver. Hermano, pero aquel hombre que estaba crucificado a la par de Jesús, Tampoco se bautizó. ese hombre no se bautizó. Ajá. Ni tan siquiera vino a la iglesia. Ni siquiera se reunió ni cantó alabanza. Solo creyó en el Señor. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Solo basta reconocerlo. Sí. Pero también le dijo de que, de verdad te digo, que desde este día estarás conmigo en el reino de los cielos. Ajá. ¿Así? Habrá comido en el paraíso. En el paraíso. Sí, claro. O sea, está en las manos de Dios, digamos. Hermano, No está en las manos del diablo, la figura del cachudo, como dicen. como cuando dice el que creyere sin ver, este será salvo. Sí, pero hay que desglosar más ese texto. O sea, hay más que escarbar en el texto. El texto bíblico, hermano, es como cuando usted tiene una maceta, ¿verdad?, en su casa y hay que estar ahí trabajando y hay que así el texto bíblico, hay que escarbar y encontrarle, ¿verdad?, el sentido original con el que se escribió, ¿verdad? Bien, entonces, miren, hermano, no se va al infierno, la persona no se va al infierno. Porque cuando estemos delante de Dios, según el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, Él nos va a decir qué hiciste con tu vida. Esa va a ser la pregunta que nos va a hacer el Señor. Señor, yo hablé lenguas un montón. Pero también ahí le dice, ¿verdad?, que no hay para dónde. No, entonces, allá se nos va a preguntar. Porque estuve hambriento y no me diste comer. Que estuve desnudo, no me vestiste y mirá, me morí de frío. Porque, ¿verdad? Bueno, hay varias razones. El abrigo, la comida y bien, el techo, ¿verdad?, que uno tanto necesita. Entonces, eso nos va a preguntar Dios. ¿No? La Biblia no le dice a usted, ¿y a quién dice él? Eso no dice, ¿qué? ¿No fuiste bautista? No es. Si no fuiste pentecostal en la asamblea de Dios, no vas a entrar, lo siento mucho. Amén. Ahí solo bautistas van a ver allá. No va a estar esperando el hermano Toby. Mire qué interesante, pues. O sea, no, hermano, no. Recuerdo que estos son rituales, son actos de obediencia, pero para la que el pueblo que está representando, ¿verdad, Dios? De fe de lo que usted, hermano, hizo así de manera personal con Dios. El hermano ya decidió, dice. Qué bonito eso. Ya los hermanos están más tranquilos, los están más tranquilos. Entonces también tenemos como testimonio público de fe, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret. Y por último, ¿verdad?, el compromiso con la vida toda. Y esto no es un compromiso. Cuando alguien se bautiza en una iglesia particularmente, usted, hermano, tiene un compromiso. Antes de tener el bautismo, siempre uno se compromete en la comunidad de fe en la que uno asiste y se alimenta de la palabra. Uno se compromete con el servicio, ¿verdad?, barriendo, trapeando, dando sus diezmos, una colaboración. Uno se compromete con esa comunidad, ¿verdad? Ahora bien, esto, hermano, que estamos hablando del bautismo en agua, es un compromiso que rompe esos límites, porque va más allá, va para la vida toda. O sea, yo me comprometo a respetar a mis hermanos, a mis subalternos, ¿verdad? Yo me comprometo a respetar las autoridades, yo me comprometo a respetar a mi esposa, a respetar a mi compañero de vida, yo me comprometo a respetar a mis padres, yo me comprometo a respetar a mis hijos, a mis hermanos, yo me comprometo a respetar a los pobres, a los niños, a los enfermos, yo me comprometo con todo ese bagaje, hermano, que encontramos en el mundo, con todos esos elementos que hacen posible la vida. Yo me comprometo con la vida, a ser fiel a Dios en la vida. Amén, iglesia. Amén. Mire qué
tiene que ver, hermano, con el nacimiento primeramente, al camino de Dios, en la conversión. Yo convertido, entonces después paso, hermano, a dar ese acto de obediencia, ¿verdad? Para que todos conozcan de que yo ya no voy a dar un paso atrás, siempre mi camino va a ser hacia adelante, ni siquiera para tomar impulso, hermano, voy a retroceder, voy a avanzar en la vida, voy a agradarle a Dios, no me voy a agradar ni a mí mismo, voy a agradar a Dios con mi vida, viviendo la vida con mis semejantes, así. Entonces el bautismo, hermano, tiene un significado muy profundo hoy. Amén. Amén. La invitación es para todos aquellos que todavía no han decidido bautizarse. Si tenemos duda en el bautismo, que hay duda, entonces en la decisión de fe de que yo, hermano, le he entregado mi corazón, mi vida a Dios. El bautismo entonces tiene que ayudarnos a repensar nuestra relación, ¿verdad? En ese acto oportuno que se dio una vez en nuestra vida. Ese acto de conversión. Revisemos esa vida, ¿verdad? Y después demos el otro paso. Más adelante le vamos a estar dando lugar y fecha para que usted pueda decir, hermano, me quiero bautizar. Amén, iglesia. Amén. Hermano, me quiero bautizar. Y su servidor lo va a bautizar. Así que nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Gracias por la atención que nos han prestado, ¿verdad? Esperamos en Dios que la próxima enseñanza también sea de mucha bendición. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque le ha placido reunirnos, juntarnos, con el propósito y objetivo, Señor, de enseñarnos el camino a seguir. Nos hemos comprometido un día, Señor, en la vida. Entregamos nuestro ser, nuestro corazón. Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Así que, Señor, nuestra vida le pertenece. Bendiga a los hermanos y hermanas que han postergado su bautismo. Ayúdanos Señor, a analizarnos nosotros, a preguntarnos, Señor, el por qué. Que tu Espíritu nos llene, Dios. Oh Señor, bendiga nuestras almas, nuestras vidas. Derrame de su bendición, Señor, en nosotros. Que tu Espíritu nos llene, Señor, todo nuestro ser y esté sacando todo lo malo, todos aquellos actos, tanto, Señor, de pensamientos también. Ayúdanos, mi Señor, purifica nuestra alma, llena nuestros corazones con tu Espíritu, llena nuestros corazones con tu Espíritu, sana, Señor, heridas, sana corazones, restaura, oh mi Dios, límpianos con tu Espíritu. Que la presencia de tu Espíritu en este lugar, Señor, haga estremecernos desde el interior. Y que tu palabra, Señor, lleve ese objetivo, Señor. Que rompa esas cadenas que nos limitan al mundo. Que rompas esas cadenas y nos permitas ver más allá, Señor. Libera, rompa cadenas y manifiestes en nuestra vida a través de nuestros actos. Libéranos, mi Señor. El enemigo es fuerte, es poderoso y muchas veces no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, por medio de las ideas. Y Señor, tu Espíritu viene y está en nosotros. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a romper esas cadenas. Bendíganos, oh Dios. Somos tu pueblo y hemos venido a este lugar en búsqueda de ti, de tu palabra, de tu ayuda, de tu socorro. Llénanos con tu presencia, oh Señor. Apártanos de los caminos de maldad. Ayúdanos a tener pensamientos sanos, pensamientos, Señor, buenos, de justicia, de amor y verdad. Queremos empezar, Señor, a caminar de la mano contigo. Cuídanos, por favor.
Mañana iniciamos otro día en las labores cotidianas. Derrama tu bendición en la vida nuestra, con nuestros hijos, con nuestras parejas, en nuestras casas, en los trabajos, en los estudios. Señor, derrame de su bendición. Derrame de su bendición en todos. Guárdanos y cuídanos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor. Le damos